hoy concluye las sesiones virtuales. También quiero dar las gracias a los participantes de la comunidad PENAC, que es una comunidad de apoyo para planes nacionales de adaptación en América Latina. Y también quiero agradecer a otras personas que se han conectado de otros países y de otros gobiernos. Entonces, bueno, pues para nosotros hoy es un gran gusto tener como presentadores a dos personas con mucha experiencia en los temas que nos van a compartir. En primer lugar, tendremos a Simon Anderson, que él hablará del seguimiento y de la adaptación, del seguimiento de la adaptación y la evaluación del desarrollo. Y posteriormente tendremos en 45 minutos a José Luis Chicoma, que él hablará de los sistemas alimentarios sostenibles y el cambio climático en América Latina y el Caribe. Entonces, bueno, para iniciar, nada más les quiero decir un poco quién es Simon Anderson. Él trabaja actualmente en temas de monitoreo y evaluación, así como igualdad de género y temas relacionados con la universalidad del desarrollo sostenible. En su trabajo, él incluye formas de transformar el aprendizaje del desarrollo sostenible en evidencia para la toma de decisiones. Es copresidente de la Red de Campeones por la Igualdad de Género y está en la búsqueda por encontrar nuevos enfoques para el aprendizaje en temas de universalidad e igualdad de género. Él forma parte del Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo, IIED, por sus siglas en inglés, y es experto en monitoreo y evaluación para el aprendizaje, erradicación de la pobreza, agroecología, adaptación y análisis de políticas públicas. Simon, te agradecemos mucho que estés con nosotros. Te voy a dar la palabra y a los que están conectados pueden ir ustedes anotando sus preguntas en el chat. Yo las voy a ir sintetizando y en una media hora vamos a dar espacio para que Simon responda sus preguntas. Entonces, bueno, pues yo ya me pongo en mudito y adelante, Simon. Bueno, gracias y buenos días a todos. Es una buena oportunidad tener este seminario, este webinar con ustedes. Espero que voy a poder saber quién está en línea, quién está escuchando y haciendo preguntas. Yo llevo unos 10 años trabajando sobre el monitoreo y evaluación de la adaptación climática y el equipo donde estoy en el IIED establecimos un marco metodológico, lo que llamamos en inglés Tracking, Adaptation and Measuring Development, el TAMD. Entonces, este marco ya lo hemos probado en varios países. Es un marco que se puede utilizar en varios niveles, desde el nacional hasta el más local. Y espero que si no conocen este marco metodológico, que conociéndolo hoy van a tener interés en probarlo. Yo creo que dado que ya lo hemos probado en varios sitios, varios países de África y Sudasia, yo creo que podría ser de utilidad también en los países de América Latina. Entonces, el contenido de esta ponencia, los temas que voy a tratar son qué constituye el éxito de la adaptación climática, cuáles son los desafíos en el monitoreo y evaluación de la misma adaptación. Un poco presentar unos enfoques y unas herramientas que existen y algunos avances en lo que es metodología, y luego voy a enfocar más en el marco metodológico TAMD, que tengo entendido que ustedes en otros seminarios han visto el monitoreo y evaluación más que nada a nivel nacional, con indicadores nacionales. Entonces, en este seminario voy a enfocar un poquito más a nivel regional y a nivel sector y también a nivel local. Entonces, primero que nada tenemos que hablar de la gestión de riesgos de cambio climático, ¿no? Es por eso que tenemos la adaptación. Ningún gobierno hoy día podría evitar tener programas de mitigación y
y de adaptación. Ambos son muy necesarios, dado que no vamos a poder evitar los mayores riesgos del cambio climático. De hecho, en algunas décadas vamos a ver riesgos mucho mayores que estamos viendo hoy día. También los gobiernos invierten en la adaptación climática básicamente para proteger y mantener el proceso de desarrollo. Sabemos que los riesgos climáticos tienen la potencial de frenar o hasta hacer daño a los procesos de desarrollo y más que nada, obviamente, a los el riesgo es mayor para la gente que es más vulnerable, más pobre, más susceptible a los riesgos climáticos. Pero ¿qué es el éxito en términos de la adaptación? Básicamente, a través del monitoreo y evaluación, buscamos aprender lecciones sobre cómo hacer en una manera exitosa, cómo llevar a cabo la adaptación climática. Como hemos dicho, el propósito mayor es asegurar el bienestar humano frente a los riesgos climáticos. En los próximos 10 años vamos a ver qué tanto se necesita la adaptación para lograr los objetivos de desarrollo, los ODS. También un tema muy importante en el rumbo del cambio climático hoy día, un tema bastante político, son las pérdidas y daños resultantes de los choques climáticos. Y la adaptación tiene un papel allá de reducir esas pérdidas y daños. Y también lo más importante es que atrás de la adaptación, a través de la adaptación buscamos asegurar las mejoras en la salud y bienestar de la gente más vulnerable, la gente menos favorecido por los sistemas económicos. Entonces, muchas veces el éxito de la adaptación se mide o se contempla como la capacidad de personas de anticipar, de evitar, de planificar, de recuperarse y de adaptarse a los riesgos climáticos. Entonces, adaptación tiene varias fases, tiene varias capacidades, tiene varios niveles, pero lo más importante es cuando hay choques, cuando hay riesgos, que las personas tengan la capacidad de no solo prevenir, pero también de adaptar y recuperarse de los riesgos, de los daños y de las pérdidas que sufren los eventos climáticos. En el Acuerdo de París, en el artículo 7, parágrafo 5, los partes del marco de la convención han acordado que la adaptación climática debe tener varios atributos. Entonces, estos atributos nos da como criterios o dominios donde buscamos indicadores para evaluar la adaptación. Desde mi punto de vista, este artículo 7 del Acuerdo de París es la base de lo que deben ser los sistemas de monitoreo y evaluación de la adaptación en cualquier nivel. Sabemos que los países entre poco van a tener que reportar a la convención su avance en lo que son los procesos de adaptación y informar sobre los avances. Para hacer eso se necesita criterios o dominios que a través de lo cual se puede describir o explicar el proceso de adaptación. Voy a mencionar algunos de ellos nada más.
Pero es importante, yo creo, tomar en cuenta este artículo 7 porque es bien útil en términos de hacer un diseño de un sistema de monitoreo y evaluación en cualquier nivel. Primero, el primer principio o atributo es que el proceso de adaptación al plan nacional o que sea un plan sectorial está impulsado por el país, que no está impuesto desde afuera. Una perspectiva de género también es uno de los primeros atributos que los partes del Acuerdo de París enfatizaron o identificaron como un atributo muy importante. Que el proceso de adaptación debe ser transparente y también participativo. Obviamente la adaptación tiene que abordar las vulnerabilidades, pero no solo las vulnerabilidades climáticas, pero vulnerabilidades socioeconómicas. También el proceso de adaptación tiene que estar guiado por la mejor ciencia y conocimiento disponible. Y también, como ahora es un atributo bastante importante para los gobiernos, que el proceso de adaptación está integrado en procesos de desarrollo a través de los sectores económicos y sociales. Entonces, es con esos principios o atributos que están en el Acuerdo de París, ya podemos empezar a pensar en cuáles son los indicadores que deberíamos utilizar para poder no solo informar a la convención, pero también para generar información útil para el país o para los tomadores de decisiones en cualquier nivel para evaluar el proceso de adaptación y también para aprender las lecciones importantes en lo que es la próxima ronda de adaptación. Y eso digo por el siguiente. Sabemos que ahorita, casi llegando a 2020, estamos ya a un grado centígrado arriba de un nivel, una temperatura global histórico. Pero sabemos que en poco tiempo, y algunos de los estudios científicos muestran que antes del 2030 posiblemente vamos a llegar a 1.5 grados arriba del promedio histórico, y entre poco tiempo, en menos que una generación, vamos a llegar al punto de pasar por los 2 grados centígrados de calentamiento. Y esos umbrales, esos niveles de calentamiento tienen implicaciones muy serias en términos de los riesgos climáticos, entonces tienen implicaciones muy importantes para la adaptación. Y más que nada, el tema de hoy es cómo vamos a poder hacer un proceso de evaluación, monitoreo y evaluación, sabiendo que los riesgos climáticos van a entrar en una fase de incremento significativo entre poco tiempo. Y eso es un gran preocupación que yo tengo, que estamos haciendo el diseño de los sistemas de monitoreo y evaluación pensando en las condiciones de hoy día, pensando en los riesgos climáticos que ya estamos experimentando. Pero entre poco tiempo, en una década, quizás un poquito más, vamos a entrar en una fase donde los riesgos climáticos, las implicaciones del calentamiento serán mucho más serios, mucho más significativos que están hoy. Y eso es un factor que deberíamos tomar en cuenta, porque el monitoreo y evaluación de los procesos adaptativos deberían señalar cuando ya hemos llegado al punto de no solo adaptar en procesos incrementales, pero cuando deberíamos ya pensar en procesos más
de transformación de sistemas de bienestar, sistemas de productivos, etcétera, etcétera. Es como dicen, que el baseline, que la base se va moviendo, se va incrementando cada vez. Entonces, un proceso de monitoreo y evaluación abajo del supuesto que los riesgos son continuos y a un solo nivel, ya es un gran error. Tenemos que pensar en un proceso de evaluación de la adaptación, dado que los riesgos van incrementando a una velocidad mayor, mucho mayor en el futuro. Entonces, tenemos desde mi punto de vista, tenemos varios desafíos globales en lo que son los sistemas nacionales de monitoreo y evaluación. Primero es la parte técnica. ¿Cómo vamos a tener un sistema de monitoreo y evaluación sensible a los cambios en los riesgos climáticos? Otro gran desafío es cómo vamos a poder, como los países, van a cumplir con sus prioridades, con sus políticas de desarrollo nacional, y también cómo van a cumplir con las expectativas de la convención en términos de los informes y los reportes que van a generar, van a tener que generar y presentar entre poco tiempo. Y el otro desafío muy grande, lo que acabamos de mencionar, es que los riesgos climáticos están incrementando, van a incrementar más rápido en los próximos años y las necesidades para la adaptación serán mayores. Entonces, si adaptación es un proceso de aprendizaje, y yo creo que sí, la base de la adaptación climática es el aprendizaje social, tenemos que tener un proceso de monitoreo y evaluación que puede informar con evidencia robusta el proceso de aprendizaje y así mejor hacer la adaptación climática en una manera apta para los niveles y la frecuencia y la severidad de los riesgos climáticos. Bueno, hay muchos enfoques. A lo mejor ya conocen muchos de ustedes. Hay muchos enfoques, muchas herramientas para hacer el monitoreo y evaluación y el aprendizaje de la adaptación climática. Aquí, en este lámina tenemos 4 ejemplos, pero son muchos más. Y yo pongo aquí los links para que lo pueden revisar directamente ustedes. También muy útil es que en los últimos años varias organizaciones han hecho unas críticas o unas revisiones de las herramientas y los enfoques disponibles, buscando cuáles son los mejores enfoques y métodos y herramientas para los propósitos diferentes, ¿no? Adaptación de un proyecto, a nivel proyecto, adaptación a un nivel de comunidad, adaptación a nivel de cuenca, de región, adaptación en un sector, todo eso. Entonces, esos referencias, esos documentos están disponibles en la web y son muy útiles de conocer, de tomar en cuenta cuando uno está pensando cuál es el enfoque o el herramienta mejor para el propósito que yo tengo. Entonces, y tengo que decir que varias de estas revisiones como globales han identificado el marco TAMD como un marco bastante flexible, bastante útil. Ha salido varias veces que es para algunos propósitos el marco meteorológico TAMD es uno de los mejores. Entonces yo
nosotros aquí en IID sentimos un poco más de confianza en lo que es proponer el uso de este marco metodológico. Como yo decía antes, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, después de varios años trabajando en el monitoreo y evaluación de la adaptación, yo he trabajado con el gobierno de Nepal, con el gobierno de Kenia, también aquí en Escocia, donde vivo, soy parte de un programa nacional de adaptación y estoy apoyando con la parte de monitoreo y evaluación. Entonces, a través de esta experiencia, lo que a mí me hace lo más importante, en lugar de ver la adaptación como cualquier proyecto o cualquier actividad productiva o de investigación, tenemos que ver la adaptación como un proceso de aprendizaje, pero aprendizaje social. Tenemos que llevar con nosotros todos los stakeholders que están involucrados. Necesitamos sus conocimientos, sus experiencias, sus aprendizajes. Y solo así vamos a poder intercambiar y solo así vamos a poder afinar los procesos de adaptación a las necesidades mayores de la población. Entonces, muchas veces lo que hemos visto es que procesos como lo de adaptación o desarrollo social tienen fases y muchas veces esas fases se repiten. Después de 5 años se ve, o 10 años se ve que la gente empieza de nuevo de tomar un enfoque que tomaron hace varios años. Y con la adaptación y con el cambio climático no tenemos este lujo de no aprender. Tenemos que seguir aprendiendo, seguir mejorando los procesos de adaptación, simplemente porque los riesgos climáticos van incrementando enfrente de nosotros. Entonces, si no tenemos un proceso de aprendizaje social, es muy probable que vamos a ver a través de los grupos sociales y hasta países que vamos a ver vamos a ver que la adaptación no avanza. Entonces, aprendizaje social. Ahora vamos a ver un poco en el tiempo que me queda el marco metodológico TAMD. Bueno, TAMD tiene básicamente lo que vemos aquí es el marco conceptual. Vemos que a través de las instituciones, políticas y capacidades, hay procesos de gestión de riesgos climáticos. Estos procesos a veces y muchas veces generan procesos de adaptación. Esos procesos de adaptación afectan y están enfocados en poblaciones, sistemas naturales, económicos, etc. Entonces, el proceso de aprendizaje, el proceso de monitoreo y evaluación tiene que tomar en cuenta los cambios institucionales, políticas y de capacidades y los cambios en las poblaciones, sistemas y sistemas donde se enfocan o donde se ponen donde se dirigen los procesos de adaptación. Entonces, a través del TAMD tenemos ya hechos, indicadores, instituciones, indicadores de políticas y de capacidades, y el supuesto mayor de TAMD es que vamos a poder evaluar el éxito de la adaptación a través de los indicadores de desarrollo. Y eso, para mí, eso es bastante importante. Si muchos gobiernos están ya monitoreando el proceso con los SDGs, entonces tenemos indicadores de desarrollo. Sabemos que el impacto del cambio climático mayormente será visible
en términos del avance del desarrollo. Y si logramos monitorear y evaluar el proceso de la generación y del diseño y la implementación de la adaptación y ver su impacto en términos de los indicadores de desarrollo, ya creemos nosotros que tenemos una manera más pragmático, más sencillo de evaluar la evaluación, y se puede hacer eso en varios niveles, como se indica en esta gráfica. Indicadores. ¿Cuáles son los indicadores entonces que necesitamos? Necesitamos indicadores de la gestión del cambio climático. Necesitamos indicadores de vulnerabilidad, resiliencia, capacidad adaptativa. Necesitamos indicadores de bienestar humano, cómo funcionan los sistemas naturales, etc. Y también, muy importante, necesitamos indicadores y índices climáticos. Si no sabemos el nivel de riesgo climático durante un periodo dado, no es posible decir que este proceso de adaptación fue exitoso o efectivo. Tenemos que calibrar, normalizar los indicadores de desarrollo y instituciones con índices climáticos, sabiendo entonces el nivel de riesgo, el tipo de riesgo y de impactos o efectos climáticos. Entonces, esos son 4 tipos de indicadores que necesitamos. El proceso TAMD tiene varios pasos y voy a pasar rápidamente por ellos y luego lo pueden, si no lo conocen, van a poder verlos después. Pero lo importante del TAMD no es que los pasos son únicos o que los pasos son diferentes, son pasos muy, muy convencionales en el proceso de monitoreo y evaluación. Solo que hemos buscado aplicar esos procesos encima de este marco conceptual, la parte institucional y la parte de población y sistemas. Entonces, rápidamente los pasos: definir el contexto y el propósito, por qué estamos haciendo el monitoreo y evaluación, qué es que queremos saber. Necesitamos teorías de cambio para entender ¿Cuáles son los cambios que esperamos que el proceso, la gestión de riesgo y la adaptación van a generar? ¿Cuáles son los cambios que van a generar? Identificar las escalas relevantes donde vamos a trabajar, localizar los rendimientos esperados, los resultados, etc. Identificar el tipo de indicador que se necesita, si es un indicador institucional, un indicador de desarrollo en la población. Lo que sigue son definir indicadores, haciendo una serie de preguntas. El marco TAMD tiene ya en las publicaciones que van a poder ver ustedes, hay varios anexos donde se indica del tipo de indicador, hasta hay unos formatos que se utilizan para levantar encuestas a base de algunos indicadores. Obviamente el proceso de recopilar los datos a través de un periodo dado, analizar el cambio en los indicadores y luego, obviamente, para lo más importante es el proceso de divulgar las secciones aprendidas, compartirlos con gente que van a poder extender el proceso de aprendizaje de la evidencia generada por parte del sistema de monitoreo y evaluación. Entonces, esos son los pasos, son pasos muy, muy convencionales, pero ya aplicado encima de este marco conceptual, quizás un poco distinto. Ahora, toda la documentación del marco TAMD está disponible en la página web del IIED. Todo está gratis para bajar, para
Sí, para sacar copias. Algunos están en castellano, algunos están en inglés. Por favor, um, si tienen interés de conocer más, por favor, revisen estos documentos. Yo estoy disponible para contestar a las preguntas que tienen después de haber revisado esta documentación. Espero que van a tener acceso a esta presentación para tienen los links ya de mayor facilidad. Y por casualidad, hoy hemos sacado un nuevo documento técnico sobre los sistemas nacionales de monitoreo y evaluación, un poco tomando el concepto TAMD, el marco metodológico del TAMD, y viendo cómo se puede aplicarlo dentro de un sistema nacional en varios niveles diferentes, pero haciéndolo en una manera que es compatible con el Acuerdo de París y también compatible con el marco de transparencia mejorada. Esto acaba de salir hoy, aquí está el link, entonces por favor, si tienen interés, revísalo y me mandas comentarios. Bueno, yo creo que mi tiempo ya se acabó muy rápido pero gracias por el interés y gracias por su atención. Estoy disponible para contestar a las preguntas. Muchas gracias, Simon. Mira, tenemos algunas preguntas ya y voy a ir tomando las que vayan saliendo. La primera pregunta es muy específica de cuál es la diferencia entre indicadores desglosados por género e indicadores específicos de género. No te escuché muy bien. ¿Podrías repetir eso? ¿Fue diferencia entre indicadores de género? Sí, pero indicadores desglosados por género e indicadores específicos para género. Bueno, sí, eso es un tema muy interesante. De hecho, eso es la parte que a mí me parece que es menos desarrollado. Todos los demás atributos de la adaptación tienen ya varios avances, pero la parte de que la adaptación será sensible al género o las diferencias de género es la parte menos desarrollada. Desde mi punto de vista, datos desglosados por sexo son datos descriptivos, donde se puede obviamente empezar a hacer estimaciones de niveles diferentes de vulnerabilidad entre mujeres y hombres, niñas y niños, etcétera, etcétera. Y eso es un paso muy importante, pero lo que son indicadores de género más específicos, eso para mí tiene que ver con la relación de género, entre los géneros. Entonces, indicadores de género tienen que indagar más en lo que son, por ejemplo, en qué manera influyen las mujeres más pobres en decisiones de adaptación local. Por ejemplo, para mí eso es un indicador de género, ¿no? Otro podría ser en qué manera los recursos necesarios para adaptación, a qué nivel o a qué tanto esos recursos llegan a la gente, a las mujeres o los hombres más necesitados o más vulnerables. Otro ejemplo podría ser si en términos de las políticas, en qué manera las políticas nacionales apoyan o no apoyan a los grupos, quizás grupos géneros, hombres, mujeres, otros grupos distintos. Entonces, una cosa es hacer un análisis con datos, indicadores descriptivos que son desglosados por género. Otro es indagar más en cuáles son las relaciones de género y más que nada las relaciones de poder entre los géneros. Ok, muchas gracias, Simon. La siguiente pregunta es, si una vez identificados los indicadores de las categorías de TAM,
La metodología incluye el análisis para hacer selección de indicadores SMART, SPICE o CREAM según DTU, de buenas prácticas para el diseño. O sea, ¿cuáles son como los criterios y los filtros por los que pasan los indicadores seleccionados? Y la pregunta continúa diciendo, ¿cómo determinan que estos indicadores cumplan con estos criterios medibles relevantes, limitado el tiempo adecuado, económico, monitoreable, participativo, entre otros? Yeah. Bueno, sí, es un poco el desafío que nos enfrenta, ¿no? Queremos que los procesos de adaptación cumplen con las expectativas. Algunos de esos atributos están escritos en el Acuerdo de París, el artículo 7. Esos, como yo decía, ¿no? Esos atributos nos indican los dominios donde deberíamos buscar indicadores. Ahora, la selección de indicadores y cuál es el criterio. Yo creo que primero, y de lo que yo he visto en varios países, lo más importante es aprovechar de los indicadores ya que los países y los gobiernos están utilizando para otros propósitos. Hay indicadores de desarrollo, indicadores ambientales, etcétera, etcétera. Entonces, en lugar de generar una nueva gama de una nueva matriz de indicadores específicos a la adaptación, lo mejor es buscar en los sistemas informativos de los nacionales cuáles son los indicadores ya recuperados, ya parte del sistema que tienen mayor relevancia a los procesos de adaptación. Y empezar ahí, porque lo que no queremos hacer es generar tanto trabajo que los gobiernos locales, regionales, nacionales no lo van a poder hacer. Y es por eso que a través del TAMS, en el vía 2, lo que es donde buscamos evidencia del impacto de la adaptación, utilizamos siempre los indicadores de desarrollo socioeconómico. Y en este mismo sentido hay otra pregunta, Simon, sobre si el mismo TAM tiene alguna plataforma o tiene alguna manera de generar el sistema de reporte a fin de poder incorporar los resultados en las comunicaciones nacionales. Bueno, lo que sí tenemos a través de las publicaciones disponibles es como formatos y sugerencias de cómo llevar a cabo el proceso. Tenemos ejemplos de indicadores utilizados en varios países diferentes. Y antes tuvimos sí una plataforma donde sí ofrecemos apoyo técnico directo, pero el financiamiento de esta plataforma ya se acabó. Entonces, pero siempre los autores de esas publicaciones, los nombres que van a ver en las publicaciones, están todavía disponibles para cualquier ¿cómo se dice? Cualquier pregunta, cualquier no sé, recomendaciones o seguimos trabajando con varios gobiernos a través del continente de África, con Mozambique, en Etiopía, en Kenia, Uganda, y donde estamos dando apoyo técnico directo. Pero una plataforma como tal no existe ahorita. Simon, tenemos 3 preguntas ahorita escritas, está entrando una cuarta, pero tenemos 3 preguntas, te las voy a agrupar de esta manera. Hay una que pregunta si
es posible hacer sistemas de indicadores para grupos sociales específicos y ponen como ejemplo comunidades aisladas. Esa es la primera pregunta. Te voy a decir las otras dos preguntas. Hay otra que tiene que ver con cuáles son los incentivos más importantes que tú tienes ahorita en la mente sobre cómo hacer estructuras, cómo poder implementar mejor las medidas de adaptación. ¿Qué incentivos son aquellos que se necesitarían? Y en este sentido hay otra pregunta que dice que es como ¿cuánto tiempo cuesta a una sociedad comprender la adaptación a cambio climático y una mejor relación con el medio ambiente? Esas son esas son como tres preguntas. Una muy de grupos aislados y otras más de cómo vamos en el proceso a nivel global. Sí, este asunto de los incentivos es bastante importante, muy, muy, muy importante. ¿Por qué la gente va para invertir tiempo, energía, como los recursos en un sistema de monitoreo y evaluación, reconociendo que no es fácil hacerlo si no hay un rendimiento bastante importante, ¿no? Entonces, es por eso que estoy enfatizando más que nada que el sistema de monitoreo y evaluación es nada más una manera de generar evidencia. Y el proceso de aprendizaje utilizando esta evidencia es lo más importante. Entonces, el incentivo de hacer el monitoreo y evaluación tiene que ver con el interés en mejorar los procesos de adaptación y este interés compartido a través de varios actores, ¿no? Y una cosa bastante importante aquí también es muchas veces los sistemas de monitoreo y evaluación están aprovechados solo para confirmar el éxito de un proceso y muy pocas veces logramos un aprendizaje solamente de los éxitos. Entonces, el incentivo desde la parte el incentivo en las instituciones, en gobiernos o organizaciones del sector privado, tiene que ser un incentivo al proceso de aprendizaje y no simplemente un proceso de reportar éxitos. Entonces ahí creo que es un gran desafío. Es como es convencer a la gente que el proceso en sí tiene que ser un proceso de aprendizaje y que el aprendizaje tiene que estar, ¿cómo se dice? Tiene que ver reconocimiento del aprendizaje más que el reconocimiento del éxito de un proceso. Entonces, un proceso que falla, un proceso que tiene varias dificultades, pero donde el aprendizaje fue maximizado, para mí tiene mucho más valor que un proceso exitoso donde no aprendimos nada. Claro, claro. Y bueno, ya para concluir estas dos preguntas, ya no estamos, ya cerré la lista de preguntas, nada más quedan estas dos de los sistemas de indicadores para grupos aislados y para grupos sociales específicos. Y si pudieras cerrar con tu reflexión sobre qué necesitamos para entender como sociedad, que necesitamos adaptarnos. Bueno, como indicamos antes, ¿no? Uno de los atributos más importantes reconocidos en el Acuerdo de París de la adaptación es que su base que la adaptación está basada en el conocimiento científico mejor y el conocimiento tradicional y local mejor, ¿no? Entonces, yo creo que es así donde podemos empezar a ver que la diversidad
de información, de opiniones, de perspectivas, y también la diversidad en términos de los valores logrados a través de la adaptación. Entonces, es bastante difícil este proceso de reconocimiento, pero yo sé que hay casos en América Latina, por ejemplo, en Colombia y en México, donde este conocimiento local, tradicional, ya está bastante integrado en los procesos de planificación de la adaptación y también en su evaluación. Entonces, desde este punto de vista o a través de esta manera podríamos como ampliar más el conocimiento que estamos aprovechando en el proceso de aprendizaje. Pero yo no quisiera decir que ya tenemos esto resuelto. Es una cosa bastante importante para ver cómo vamos haciendo el proceso, los procesos adaptativos lo más democráticos, lo más representativos posibles, ¿no? Simon, muchísimas gracias. Creo que yo estoy llena de preguntas que ya no voy a hacer en este momento, pero pues voy a juntar las preguntas que salieron y te las vamos a mandar por si en algún momento puedes respondérnoslas. Te agradecemos muchísimo. Con esto concluimos estos primeros 45 minutos. Te invitamos a quedarte si es posible, pero también sabemos que estás en otro horario muy distinto. Y pues muchas gracias, Simon. Un placer tenerte aquí. Gracias por la invitación y cualquier pregunta que la gente tiene, por favor, tenían mi correo electrónico allá, entonces estoy disponible en los próximos días para hacer respuestas a las preguntas que tienen ustedes. Muchísimas gracias, Simon. Y en ese sentido, Janina al final me va a explicar cómo va a estar disponible la presentación para todos los asistentes. Muy bien. Gracias. Chao. Gracias. Y ahora, pues, le damos en esta segunda parte del webinar, le vamos a dar la bienvenida a José Luis Chicoma, de ETHOS Laboratorio de Políticas Públicas, que nos va a hablar de sistemas alimentarios sostenibles y cambio climático en América Latina y el Caribe. Y les voy a hablar un poco de José Luis. José Luis es director general de ETHOS Laboratorio de Políticas Públicas y en los últimos 7 años ha encabezado una amplia gama de proyectos que va desde investigación hasta materiales de difusión para promover desarrollo sostenible, transformación a sistemas alimentarios e inversión de impacto e innovación en el combate a la corrupción, entre otros temas. Ha tenido una importante carrera en el sector público de Perú, también ha sido consultor de organismos internacionales y también ha sido columnista en diferentes medios de comunicación. Y bueno, es licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico y maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard y pues ha sido elegido como uno de los 16 líderes de Yale World Fellows de la Universidad de Yale. Y bueno, entre otras cosas, José Luis, también es un gustazo tenerte aquí, así que te doy la palabra durante 30 minutos. Muchísimas gracias, María, y gracias a todos por estar acá presentes, a los 23 asistentes hasta ahora. ¿Y me escuchan todo bien? ¿Todo perfecto? Me imagino que sí. Entonces, voy a empezar con el tema de sistemas alimentarios, que de alguna manera es un tema relativamente nuevo, aunque no debería serlo, ¿no? Los sistemas alimentarios son un acercamiento sistémico a uno de los temas que abarca varias disciplinas que antes han sido tratadas de manera un poco más aislada. Aunque han habido esfuerzos desde hace como 70 años de tratarlas de manera conjunta, 70, 80 años de los 30 y 40, la alimentación y nutrición, por un lado, agricultura y el desarrollo agropecuario, por otro lado, el medio ambiente, que es un tema relativamente más reciente, por otro lado, y todo lo que viene con eso, la economía y muchos más, siempre, como dije, han sido tratadas
como disciplinas distintas y con profesionistas que no se comunican necesariamente entre sí y no se tiene por esto el acercamiento, el approach más sistémico. Recién en los últimos 19 años, o sea, en estos últimos 20 años se ha tenido un acercamiento más sistémico donde se hacen las preguntas de cómo está vinculada nuestra nutrición con lo que comemos y con el planeta, nuestra nutrición con lo que producimos, perdón, para comer, con el campo, con el planeta, y muchas otras preguntas, porque si uno abre esta caja de Pandora de la visión sistémica de los sistemas alimentarios, se abren muchas puertas, se abren muchas preguntas, se abren muchas subdisciplinas que deberían ser más investigadas, más exploradas, y siempre deberían ser tomadas en cuenta cuando se diseñan políticas públicas y se promueven reformas, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hemos estado promoviendo en los últimos años, yo directamente, y también mi organización, mi think tank que se llama Ethos, y eso es un poco lo que les vamos a presentar ahora. Entonces, si pasamos a la primera diapositiva, la conclusión a la que muchos hemos llegado en los últimos años es que nuestros sistemas alimentarios están rotos. ¿Y por qué? Porque la comida que tenemos no es suficiente, nos enferma. Vamos a entrar en mucho detalle sobre esto en la presentación. 12% de la población tiene hambre y este porcentaje no se ha reducido en los últimos años. Hubo como un punto de inflexión en el 2015, a partir del cual antes había reducido y desde ahora se mantiene estable o ligeramente creciente. Y también vamos a entrar en detalle después sobre el sobrepeso, pero afecta al 40% de los adultos en todo el mundo y está creciendo. Entonces, lo que producimos para comer no nos está alimentando, no se distribuye de manera adecuada en toda la población y no es bueno en general para nuestros cuerpos. Otro punto importante es que nuestra dieta y costumbres calientan el planeta y no son saludables, está relacionado con lo anterior, pero justamente esa es la idea, que todo está vinculado. Lo que comemos no es sustentable, estamos en un camino en el cual lo que comemos va a ser o ya es uno de los principales factores de generación de gases de efecto invernadero, y si sigue así esta tendencia, vamos a terminar destruyendo muchos ecosistemas en el planeta. Entonces, es mucha carne, pocos vegetales y frutas, y desperdiciamos un porcentaje muy alto de nuestros alimentos. Ese es uno de los temas que está de moda en los debates internacionales sobre sistemas alimentarios, en la implementación de políticas públicas a nivel nacional, y también lo vamos a conversar un poco más. ¿Qué más pasa en nuestros sistemas alimentarios y por qué están rotos? Nuestra agricultura, ganadería y uso de tierra, que está relacionado con lo que comemos, y esa es la idea, están destruyendo el planeta. La contribución al cambio climático de todo esto es altísima, y vamos a ver un poco las cifras. Hay muchísimas cifras distintas y tienen muchos rangos. Ese 25% es uno de los más aceptados. Y el cambio climático obviamente va en dos maneras: la agricultura acelerando el cambio climático y el cambio climático afectando severamente la agricultura. Entonces, sequías y temperaturas que afectan cultivos, ganadería y alimentación. Y ese es un poco el resumen de todo lo que vamos a conversar en estos siguientes 25 minutos. Y empecemos por los humanos. ¿Cómo va la alimentación y la salud pública en el mundo? Gran parte de lo que voy a presentar, o casi todo lo que voy a presentar, he tratado de hacer un overview, como una visión de principalmente los reportes más importantes que se han presentado en el último año. El último año ha sido fundamental en reportes. Siempre se presentan reportes de la FAO, en salud, en agricultura, pero este año, aparte de esos reportes que voy a mencionar, hay algunos reportes muy interesantes que recomiendo dar una mirada. Uno es el Eat Lancet, que habla sobre una dieta sostenible y sustentable y sostenible para el planeta y saludable, perdón. Y los otros son los reportes de los paneles intergubernamentales sobre cambio climático. Hay mucho sobre biodiversidad, sobre uso de tierra, sobre sostenibilidad de los océanos, sobre cambio climático en términos generales. Y esos han sido las fuentes que he utilizado
porque quería utilizar las últimas cifras más fiables y más aceptadas a nivel global sobre estos temas. Entonces, habiendo dicho eso, empecemos por los humanos, la alimentación y la salud pública, ¿cómo está? Como mencioné, el hambre no baja desde el 2015. Estamos en esa cifra que es 821 millones, que es el 11% de la población que está subalimentada, que es una de las maneras de decir que sufre hambre, ¿no? Que no tiene suficientes alimentos y se duerme muchos días sin haberse alimentado adecuadamente. Entonces es una cifra altísima. Muchas de las grandes promesas, y ahí me meto a un tema para relacionarlo, de agricultura intensiva, la revolución verde, en el desarrollo agrícola, vino, de hecho acá en México, en los 40, 50, se empezó con este debate sobre cómo intensificar de manera masiva la agricultura para que pueda producir suficiente comida para un planeta con una población creciente de manera no exponencial, pero muy, muy rápida. Entonces, desde los 40, 50 se implementa la Revolución Verde, ha ayudado mucho en muchos aspectos porque ha aumentado rendimientos donde antes eran muy bajos, pero ha traído otros problemas y tal vez la promesa final de la alimentación en la población no tiene que ver con la intensificación de la agricultura en el futuro, sino tiene que ver con la distribución adecuada de los alimentos. El planeta ya produce alimentos para una población muchísimo mayor, pero ahora vamos a ver qué pasa con gran parte de esos alimentos y por qué no llegan a estos 821 millones de personas, que es el 11% de la población, un porcentaje muy grande. ¿Cuáles son las tendencias a nivel de regiones? Esto es algo muy, muy, muy interesante, más detallado, y explico un poco más esta cifra. Ha ido creciendo o ha estado estable principalmente por África, por Asia y por América Latina, ¿no? En África han habido muchos conflictos y sequías en la África subsahariana, y esto ha afectado mucho la cifra. África está alrededor de 20%. Una de cada cinco personas sufre de hambre. En Asia ha estado 12% y también ha venido con una tendencia hasta el 2015 nuevamente a la baja y de ahí estable. Y en América Latina ha aumentado lentamente en los últimos años, desde el 2015 nuevamente, punto de inflexión, pero principalmente ahí se debe a la situación en Venezuela, que ha hecho que crezca esta cifra drásticamente, ¿no? Y esto lo podemos ver en la siguiente diapositiva, donde vemos a una América Latina y el Caribe, y América del Sur más o menos estable, América del Sur un poco más creciente, pero la cifra de Venezuela crece muchísimo, ¿no? En porcentaje. Estos son los estimados un poco más conservadores, de hecho, ¿no? Hay muchos otros estimados que hablan de una cifra de inseguridad alimentaria y de hambre en Venezuela muchísimo mayor, y yo lo que creo es que si vemos cifras más actuales, que le dan un seguimiento más directo, vamos a ver que la situación en Venezuela es muchísimo peor. Entonces esto explica un poco las cifras de hambre, pero igual, si uno saca Venezuela, si uno saca las crisis, sequías y los conflictos que han pasado en África, igual la situación no es tan prometedora como podría ser y como se esperaba que sea hace 20 años, cuando el hambre bajaba de una manera más acelerada. Esta es otra diapositiva con un poco más de detalle ya en términos absolutos, dónde están las personas que sufren hambre. 514 personas están en Asia, 256 en África, en América Latina 42.5, y ahí está en Oceanía y los otros, ¿no? Principalmente por el número de personas. Asia y África son fundamentales, pero tampoco hay que descuidar nuestra América Latina y el Caribe, que muchos dicen que es el continente olvidado porque está siempre en ese punto medio, ¿no? Algo muy interesante en esta diapositiva es que el hambre afecta más a las mujeres en todos los continentes. Y ahí tomamos otra como visión de la
de la FAO sobre inseguridad alimentaria grave, que no es exactamente el hambre, pero está muy relacionada, e inseguridad alimentaria moderada. En ambos indicadores, en casi todas las regiones o en todas las regiones, las mujeres sufren más que los hombres. Entonces, cuando se recomienda implementar políticas de género, también en temas de nutrición, de acceso a alimentos, de pobreza, de empleo, sí tienen que ser proactivamente y afirmativamente dirigidas a las mujeres. Estas son correlaciones simples, estoy seguro que los economistas presentes en la audiencia las podrían cuestionar, pero son las correlaciones entre justo estas inseguridades alimentarias y los factores que las afectan más. ¿Qué es lo que vemos? Uno de los factores, y esto les encantaría también a los economistas, es que el PIB per cápita es uno de los que se correlaciona más. De manera inversa, obviamente, ¿no? Menos inseguridad alimentaria con más ingreso per cápita. Igual, y esto es mayor inclusive que el PIB, el índice de capital humano, que tiene que ver con la educación y todo, ¿no? Y los otros que tienen una altísima correlación es el gasto sanitario per cápita y todos los que tienen que ver con salud, ¿no? Tasa de mortalidad infantil, esperanza de vida al nacer, prevalencia de la subalimentación, ¿no? Que, bueno, obviamente está muy, muy correlacionada. Entonces, salud, economía, educación, que son los sospechosos comunes para muchos de los males que nos aquejan para el desarrollo, también son los sospechosos comunes en temas de seguridad alimentaria. Todos estos datos son sacados del reporte SOFI de la FAO que publica cada año, que tiene estas estadísticas básicas, pero cada año también escoge un tema en particular. Y bueno, ¿cómo vemos la distribución de la inseguridad alimentaria grave y moderada en todo el mundo? Esta gente que está mal alimentada porque sufre de inseguridad alimentaria grave y moderada es 2.000 millones de personas. Tal vez esas son las cifras más interesantes que uno tiene que tener en cuenta. 821 millones de personas a nivel global, el 11%, y 2.000 millones a nivel global que sufren algún tipo de inseguridad alimentaria. Y como vemos, obviamente, por el tamaño de Asia, es mayor, bueno, África por la situación, y ahí están todos los demás, ¿no? ¿Qué vemos con respecto a las metas mundiales de nutrición para el 2025, que es de la Asamblea Nacional de la Salud, y las metas que conocemos todos nosotros sobre el desarrollo sostenible del 2030? Que en muchos de los indicadores estamos lejos, ¿no? Que no estamos haciendo buenos avances. El sobrepeso particularmente está aumentando y está aumentando lejos de lo que debería estar reduciendo y de las metas que se tienen al 2025 y al 2030, principalmente el sobrepeso, niños menores de 5 años. Igual pasa con la obesidad, estamos en la misma situación y vemos como que el overview completo de que no estamos avanzando adecuadamente, ¿no? La lactancia no crece lo suficiente, la anemia aumenta. Entonces, estamos en esta situación donde estamos encaminados a ciertas metas de la Agenda 2030, pero a nivel global no estamos haciendo lo suficiente. Esta es una llamada un poco de atención a los tomadores de decisiones de política, de que ahora sí se tienen que tomar medidas mucho más decididas, ¿no? Y hay indicadores muy claros y hay políticas públicas recomendadas que han funcionado, de hecho, que en varios países de América Latina, en este tema de nutrición y de alimentación. América Latina está siendo como que la región pionera en implementar algunas de las medidas y con firmeza y con dureza que se tienen que implementar para poder disminuir las conductas que nos llevan hacia esto.
En particular me refiero a los etiquetados claros de alimento, que Chile fue pionero, que Perú lo continuó después, que Uruguay lo ha implementado y que México, esperemos que todo salga bien, también ha impulsado. Ha aprobado recientemente, esperemos que sea la aprobación final y la implementación muy pronto, tal vez en enero o febrero, si no hay algún intento de que no sea implementada. Pero este etiquetado claro de alimentos es una de las medidas estas como que más innovadoras y pioneras que se deberían tomar con firmeza en todo el mundo para cambiar estos indicadores. E igual en México, México fue pionero en la región de impuestos a las bebidas azucaradas, a las gaseosas, y esto también es fundamental que lo evaluemos y lo continuemos en los siguientes años en toda la región para poder revertir estos indicadores, ¿no? Y bueno, solo enfatizando un poco estas cifras, el aumento de sobrepeso es constante. Ahora casi 40% del mundo de los adultos tienen sobrepeso. Obviamente crece conforme va creciendo la edad de la población, ¿no? Y ahí se ve el aumento de sobrepeso. Uno puede creer que es en países en desarrollo nomás o pobres, pero es de hecho en todas las regiones, en todo el mundo, en adultos crece de manera significativa. Siempre se habla de que hay unas regiones que están comiendo de una manera más saludable y tal vez sí presentan menos aumento con respecto a otras regiones que están comiendo un poco menos saludable, pero sí hay aumentos en todas las regiones, entonces deberíamos seriamente cuestionar cómo podemos cambiar nuestra dieta de manera radical para ser mucho más saludables todos. Y eso tiene que ver no con una decisión personal, ahora lo vamos a ver, tiene que ver con una decisión de qué alimentos son accesibles y asequibles para la población. Y bueno, acá hay un conjunto de políticas recomendadas, algunas de estas las he mencionado, los impuestos a las bebidas azucaradas o los alimentos con alto contenido en sal, grasas y azúcar, muchos impuestos que se hacen a las gaseosas, pero también se hacen a la comida chatarra ultraprocesada. También están los etiquetados nutricionales de alimentos preenvasados, los etiquetados en las cartas de los restaurantes, que es algo que se espera que se implemente más en todo el mundo, la promoción de la lactancia materna, que es un poco difícil de hacer a veces con todo el lobby que se hace desde la industria de fórmulas que reemplazan la lactancia materna, y muchos otros de, de temas que se han probado en la región y que se deberían probar más y se deberían escalar. Entonces, cuando vemos este conjunto de acciones, de políticas públicas que están, de hecho, que son bien amplios en temas de nutrición y de salud, en disponibilidad de alimentos, en información, en políticas fiscales, la pregunta es, ¿qué nos falta? ¿No? Y uno ve como que con esto ya tendríamos una agenda para los siguientes 10 años para poder implementar y mejorar esos indicadores, ¿no? Entonces, la pregunta del qué falta tiene que verlo con lo que mencioné al principio, de tener una visión sistémica, ¿no? de la alimentación, ¿no? Tener esta visión y este esquema de sistemas alimentarios vinculando la salud con la agricultura, con el cambio climático. Y eso es un poco lo que vamos a hacer. ¿Qué falta? Vincular lo que comemos con el planeta, ¿no? Y este es el reporte que mencionaba al principio. Es muy interesante el ejercicio de comunicación que se realizó con este reporte. Se asoció esta ONG que promueve mejores sistemas alimentarios, que es de Escandinavia, de hecho, que de Noruega, que se llama EAT, y el Lancet, que es uno de los journals más importantes de medicina en el mundo. Ellos convocaron a 37, no solo científicos y no solo nutricionistas, sino expertos en cambio climático, expertos en desarrollo agrícola,
expertos en sistemas alimentarios y muchos más. Y durante un par de años desarrollaron una metodología para ver qué podríamos comer para mantener nuestra salud, pero a la vez para mantener el planeta, para sostener el planeta, para evitar que lo que comemos destruya el planeta. Y se llegó un poco a esta dieta sostenible, que fue lo que generó con este ejercicio de comunicación mundial los mayores titulares en todos los periódicos importantes en el mundo. ¿Por qué? Y paso a la siguiente, tal vez regreso a esta, pero paso a la siguiente. Por esa tablita, ¿no? En esa tablita lo que generó la sorpresa mayor para muchos carnívoros como yo, y lo digo con un poco de culpa, es ese número que sale al costado de la carne de res, cordero y cerdo, que es 14. ¿Qué significa ese 14? Es como, ¿cuántos gramos por día? ¿Qué recomienda? Recomienda como 100 gramos de carne roja máximo a la semana. Y eso es un poco lo que generó los mayores titulares. Es decir, ¿cuánto puedes comer de carne para ser saludable y sostener el planeta? Una pequeña hamburguesa, ¿no? Entonces, generó muchas críticas porque dijeron, no, esta es una dieta estandarizada. Sin embargo, si uno lee el reporte, decía que esta dieta se tiene que adecuar a las condiciones, preferencias, disponibilidad y costumbres en todo el planeta, ¿no? El reporte dice que Estados Unidos tiene alrededor de entre 6 a 7 veces Estados Unidos y Canadá, su consumo de carne debería bajarlo más o menos el 80%, ¿no? O sea, consume 7 veces más de lo que se debería consumir. Entonces, y otros lugares como África, obviamente necesitarían más carne si es posible para tener una dieta más balanceada. Entonces, este es un promedio y este promedio lo que representa es el primer ejercicio que ponía claramente cuál debería ser una dieta que sea sostenible para el planeta en el largo plazo, así genere un cambio radical en nuestras condiciones. Y como digo nuevamente, no es solo una cuestión de la decisión personal. Siempre dicen que muchos de los problemas de nutrición tienen que ver con nuestra disponibilidad para alimentarnos mejor, o sea, nuestra disposición y voluntad para alimentarnos mejor, nuestra voluntad para salir a correr en las mañanas y tener un estilo de vida más saludable, pero realmente lo que se requiere es un conjunto de políticas que hagan disponibles y asequibles, comida más saludable y guías alimentarias. Ahora vamos a hablar un poco de eso, guías alimentarias que no solo sean saludables, que esas son las guías alimentarias que han sido recomendadas por gobiernos en todo el mundo, sino que también sean saludables y sostenibles con el planeta, ¿no? Entonces, este reporte ha sido como que uno de los primeros que ha vinculado claramente lo que deberíamos hacer. Y María me dice que tengo 5 minutos. Entonces, voy a apurarme con lo que viene. Siempre se abre la pérdida de desperdicio de alimentos y es muy grande. Los cálculos dicen que son entre 25 al 33% a nivel global. Gran parte es en países en desarrollo. Y esta es una de las políticas, y lo mencioné al principio, que se mencionan muchísimo porque es algo que es muy fácil de implementar. Muchas de las políticas relacionadas con dietas sostenibles y saludables afectan muchos intereses de industrias poderosas que quieren evitar que hayan impuestos, quieren evitar que haya un etiquetado claro de alimentos, quieren seguir vendiendo fórmulas en lugar de promover la lactancia materna, pero el food waste, el desperdicio de alimentos, no tiene muchos opositores, entonces están atendiendo esto. No está mal, pero para mí es un problema que puede distraer la atención de lo fundamental que hay que cambiar en los sistemas alimentarios. Y es un poco, no voy a entrar, pero hay muchas más estadísticas de la pérdida y desperdicio de alimentos. Esta es una fuente del Banco Mundial. Tal vez lo más importante es lo que producimos en el campo, o sea, cómo lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo para comer, lo que estamos produciendo para comer, está impactando al planeta. Y estas son las estadísticas un poco más aceptadas que se encuentran sobre el tema. Están
dicen que al menos el 23% de los gases de efecto invernadero provienen del sector de agricultura y los relacionados en uso de tierra, y también agregan esa cifra, ahora voy a usar el puntero por primera vez, esa cifra acá que es para una visión mucho más amplia de los food systems. Entonces es un poco un 23, pero que si uno toma en cuenta toda la cadena alimentaria, puede crecer entre 10 a 19%. Entonces, esto se constituye en una de las principales fuentes de cambio climático, solo compiten con la energía, ¿no? Entonces, es algo muy serio. Esta cifra sale del reporte intergubernamental, del panel intergubernamental en cambio climático y tierra, que salió el 2019, ¿no? ¿Cómo está considerando la cifra un poco más aceptada del 24% sin considerar el adicional de toda la cadena alimentaria? Es un poco la distribución, transporte, electricidad y energía, otras energías, industria, y hay uno de los principales, el segundo, empatado casi primero, es agricultura y los relacionados en uso de tierra, ¿no? ¿Y cómo se distribuyen? Este es un estudio un poco más pasado, pero que fue un poco fundamental. Se los recomiendo, de Vermeulen y otros expertos, que se llama Cambio Climático y Sistemas Alimentarios, y distribuye un poco cómo en la cadena alimentaria dónde es que se generan más los gases de efecto invernadero. Obviamente, en la producción con emisiones directas de la agricultura es donde se genera más, y también en indirectas, en materiales que se utilizan dentro de la agricultura. Pero en las directas, como sabrán, algo de lo principal, o tal vez lo más importante, son las emisiones que hacen las vacas con sus eructos por la fermentación entérica, ¿no? Y eso es un poco lo que vemos en el siguiente cuadro, las emisiones dentro de la agricultura, el 40% de la fermentación entérica de las vacas, y ahí están todos los demás, pero los voy a pasar rápido, que me quedan 10 diapositivas que espero hacer en 3 minutos. El cambio climático, la agricultura no solo está generando cambio climático, sino el cambio climático está afectando seriamente la agricultura y la alimentación. El cambio climático cambia las tierras agrícolas, han crecido, y este es un mapa muy interesante sobre cómo ha aumentado la temperatura, es una medida un poco más precisa, es cómo han aumentado los días con calor extremo en varias regiones del mundo. Entonces, ¿y en qué porcentaje? Entonces vemos que casi todo el mundo tiene estos impactos. En la siguiente están un poco relacionando sequías y eventos en los cuales la población ha sido subalimentada, ¿no? Y vemos ahí todos los eventos y cómo se han ido distribuyendo en los años. En la siguiente son los tipos de catástrofe, cómo los tipos de catástrofe, o cuáles tipos de catástrofe generan daños en la agricultura, y la sequía es uno de los que más genera daños, y por eso se está hablando muchísimo de eso, para poder ver cómo se desarrollan cultivos un poco más resistentes. Los proponentes de los transgénicos dicen que los transgénicos van a traer esas respuestas. Yo estoy en desacuerdo, creo que dentro de la biodiversidad en varios países podemos encontrar las respuestas a cultivos más resistentes a las sequías, que se vienen con más fuerza y que son los que afectan más a la agricultura. Y el siguiente cuadro es cómo estos daños y estas catástrofes agrícolas climáticas afectan dentro de la agricultura, que afectan más, o dentro de los sistemas alimentarios, afectan más a los cultivos y a la ganadería, como se esperaba. Y realmente, ¿cuál es el efecto del cambio climático en la alimentación y salud? Que va desde malnutrición relacionado con la inseguridad alimentaria, hasta enfermedades transmisibles, enfermedades transmitidas por el agua, enfermedades respiratorias y muchísimos más. ¿Qué es lo que hacemos? Y acá es donde hay muchísimo más que
que responder, pero voy a hablar un poco de lo que hemos mencionado en esta presentación. Gran parte de esto son dietas saludables y sostenibles, reducir la carne, hacer una nueva generación de guías alimentarias que no solo sean diseñadas para guiar a la población, sino sean diseñadas para guiar a los funcionarios públicos sobre dónde hay que enfatizar los apoyos para la producción agrícola, cómo se puede promover alimentación saludable y sostenible en escuelas y muchísimos más, ¿no? Muy pocos países han implementado una guía alimentaria saludable y sostenible. Hay muchos países todavía solo publicando saludables, con muchas dificultades de hacerlo de una manera objetiva y de una manera libre de conflictos de interés, pero lo están haciendo, pero ya deberíamos estar pasando a esa nueva generación de guías. Número 2, promovemos, claro, impuestos y subsidios saludables y sostenibles. No solo se tiene que pensar en desincentivar el consumo de productos, comida ultraprocesada, que sea mala para la salud porque tiene altos niveles de azúcares, sodio, grasas saturadas, sino también se tiene que promover cómo se hace más disponible y más asequible la comida saludable, la comida orgánica. También se tiene que proteger la biodiversidad. Me faltó un poco de tiempo para hablar más del tema, pero los monocultivos que han venido con la agricultura intensiva en los últimos 50 años en el mundo son una receta para la vulnerabilidad económica, ambiental y nutricional en la humanidad y se deberían tratar de revertir de alguna manera en los siguientes años. ¿Cuáles son las alternativas? No son tan difíciles, pero no son tan difíciles de hacer en el largo plazo, pero tal vez sí en el corto plazo. Promover la agroecología y alternativas sostenibles y diversas dentro de la agricultura es importante. Escalar la agroecología es algo muy difícil y que genera muchos dolores de cabeza porque la agroecología, como una alternativa sostenible que genera diversidad, depende mucho de cada comunidad, de cada localidad, de cada región. Entonces, decir que puede haber una receta mágica para escalarla en todo el mundo es muy difícil y adaptarla a cada comunidad es el reto, pero eso es lo que se tiene que hacer y no hay otra para el futuro. Y bueno, implementar, y por eso es muy importante en esta audiencia mencionar esto, políticas públicas que beneficien a la sociedad. Y gran parte de las políticas públicas en el mundo han sido influenciadas por grandes empresas que obvio que tienen intereses en promover sus productos. Es algo como que es una ley de mercado muy básica, ¿no? Promueven comida chatarra, comida ultraprocesada. Igual los promotores de la agricultura intensiva lo que hacen es generar un marketing muy específico de sus productos, herbicidas, pesticidas y productos biotecnológicos en la mayor parte de los casos no es lo que necesitamos. Entonces, ¿cómo podemos liberarnos más del conflicto de intereses en el desarrollo de nuestras políticas públicas? Es uno de los grandes retos que tenemos. Y bueno, muchas gracias. Últimos. Y estoy listo para sus preguntas. Gracias, José Luis. Los últimos 40 segundos, algo pasó que te escuchaste muy poquito, ya era tu cierre, pero bueno, sí se escuchó, pero como que de repente se dejó de escuchar y ahora te escuchas muy bien. Te voy a leer, tenemos muchas preguntas, entonces las estoy agrupando. Hay como un sector de preguntas sobre los gases de efecto invernadero. Hay una que es una pregunta en realidad más general de cómo quedaría la emisión de gases de efecto invernadero por combustibles fósiles, y ahí, pues, más bien te doy el pie, pero bueno, los inventarios, cada país tiene sus propios inventarios en las comunicaciones nacionales, y el IPCC tiene sus cálculos mundiales, pero no, es una pregunta que no sé si tú quieras abundar más sobre la distribución de los gases de efecto invernadero, y te voy a agrupar todas las de GI. Hay otra pregunta que dice que es posible armonizar políticas de reducción de desnutrición y adaptación de la producción de alimentos con políticas de mitigación a emisiones de GI, de gases de efecto invernadero. O sea, cómo trabajas el tema de la seguridad alimentaria y a la vez reduces emisiones. Y hay otra pregunta de gases de efecto invernadero, esta sería la tercera, que
pregunta si se ha comparado cuánto generan la agricultura y la ganadería sostenibles en gases de efecto invernadero en comparación con las que no lo son, si ya hay alguna medida al respecto. Entonces, este es como el primer bloque de preguntas. Sí, entonces, Kevin, la que me leíste era la de Mario Jiménez, que era la distribución de Exacto. Kevin. Sí, esa te la dejo a ti, que en términos de lo que yo he visto en el reporte, no he encontrado esa data en particular. Pero podría pasar la de Nancy Zapata, si es un tema fascinante, de hecho, si es posible armonizar políticas de reducción de la desnutrición, adaptación de la producción de alimentos y mitigación de las emisiones de GI. Y esa es como que la pregunta del millón, si lo vamos a poder hacer. Yo creo que nuestra gobernanza en cada país se tiene que adaptar a eso, ¿no? O sea, empecé hablando sobre una visión sistémica de los sistemas alimentarios, valga la redundancia, que si en la academia es muy difícil, ha sido muy difícil de implementar. De hecho, ayer alguien me preguntaba, ayer en la noche alguien me preguntaba si había programas en Estados Unidos para estudiar sistemas alimentarios tal cuales, y hay muy pocos tal cual. Existen, pero hay muy pocos. Todavía se tienen diferenciando entre agrícolas, entre programas de nutrición y salud pública, y entre programas un poco más relacionados con el medio ambiente. Entonces, si en la academia ha sido difícil, que se podría adaptar un poquito más fácil, en los gobiernos todavía es un poco más difícil. Hay dos recetas para adaptar esa gobernanza. De hecho, que México en esta administración está implementando un grupo de sistemas alimentarios que lo lideran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, la SADER. Entonces, esa es una de las maneras, y tienen una agenda que incluye desde temas de etiquetado de alimentos hasta otros temas relacionados con las emisiones, hasta el desperdicio de alimentos. Esa es una de las maneras que se está implementando en todo el mundo. Tal vez se requeriría un cambio un poco más drástico y hacer que las secretarías no estén tan separadas, sino tal vez eh, idear una gobernanza un poco más fuerte que no dependa de un grupo de coordinación, ¿no? Entonces, vamos a ver cambios muy fuertes en los siguientes años, lo vaticino porque no hay otra manera de adaptarnos a la nueva realidad y tratar de prevenir la nueva realidad de cambio climático si es que no hacemos esos cambios significativos en la gobernanza. Pero bueno, yo sí he visto, al menos acá en México, un cambio en los últimos años sobre cómo los temas no deberían ser tratados de manera aislada. Sin embargo, todavía falta muchísimo por hacer en la región. En Perú en algún momento también se intentó hacer una comisión interministerial, pero no prosperó tal cual, pero estoy hablando del 2012-13, no sé si ha habido algún avance reciente. ¿Cuál era la tercera pregunta, María? La siguiente era la de Claudia Casillas, que dice que si se ha comparado cuánto genera la ganadería y el manejo sostenible con respecto a lo que no es sostenible. Y justamente pone el ejemplo de la comparación de la carne contra la soya, ¿no? Sí. Que también genera muchos impactos negativos. No hay un estudio como que es súper bueno sobre el tema que yo conozca. Hay dos temas distintos en la pregunta de Claudia, ¿no? Uno es el tema de los insumos del ganado, ¿no? Como la soya, en este caso que en gran parte es transgénica. Eso es por un lado, ahora lo podemos hablar, pero por el otro lado también es la comparación entre el ganado, principalmente las vacas que se cultivan en estos feedlots industriales, ¿no? Donde están hacinadas, donde se les da muchísimos antibióticos y donde generan una concentración, una densidad de desechos que destruyen los suelos y contaminan el agua subterránea. Entonces, no hay, y yo he buscado mucho una comparación entre eso con respecto a la alternativa de ganadería regenerativa, donde están un poco como en libre pastoreo, en espacios más grandes, pero que no generan
esta contaminación de suelos y de agua de una manera específica, sino los desechos se utilizan de otra manera. Lo único que puedo decir son ciertos factores, mencioné algunos, que es ese de densidad en contaminación de suelos y de agua, por un lado, y como la ganadería regenerativa sería muchísimo mejor que la otra. Pero por el otro lado, uno de los factores más importantes para calcular, y eso está en contra de lo que me gusta, pero hay que mencionarlo, que es el tema de cuántas emisiones. Las emisiones del metano se producen a través de los eructos de las vacas en toda su vida. Si la vaca vive más, genera más eructos, ¿no? Entonces, las vacas en ganadería regenerativa aproximadamente se requiere que vivan el doble de lo que viven en la ganadería industrial, y por eso, por ese lado, contaminan, generan más efectos, más GIs. Entonces, esos son los factores que se consideran en términos de estos esquemas. Pero por otro lado, la ganadería industrial efectivamente recibe gran parte de su alimentación de maíz transgénico y también de soya, ¿no? Aunque en gran parte de Estados Unidos se ha hecho que es maíz, ¿no? Entonces, ahí también se tienen que considerar los efectos de varios efectos, desde efectivamente la deforestación que está causando la soya en todo el mundo, principalmente en Brasil, que es uno de los principales productores de soya transgénica en el mundo. También el uso de agua en estos cultivos, y también el uso del glifosato, que es este herbicida muy potente y muy importante a nivel mundial, que ha crecido su uso en los últimos 25 años de manera exponencial, en los últimos 25 años desde que se comenzaron a usar los transgénicos en Estados Unidos, pero que también se utilizan muchísimo en Brasil y Argentina. Los tres principales productores de transgénicos en el mundo son Estados Unidos, Brasil y Argentina, y que han generado, no solo que consumamos de manera indirecta más agroquímicos, sino también han generado supermalezas, ¿no? Que si se supone que estos herbicidas mataban la maleza y ese era su beneficio, la maleza ha evolucionado de manera natural, quería sobrevivir y ha crecido y han surgido nuevas como especies de maleza. Hace 19 años en Delaware se descubrió una que era grande, crecía rápido y destruía máquinas cuando se quería extraer. Ahora, esa fue una en Delaware hace 19 años, ahora hay 47 especies distintas de maleza resistentes al glifosato en todo el mundo. Entonces, nos lleva a pensar un poco sobre, como nos decían que no era ningún problema el uso de este herbicida, ¿no? Cómo sí ha terminado siendo y qué efectos puede tener en el futuro, principalmente en la pérdida de nuestra biodiversidad y cómo afecta a nuestro ecosistema. De hecho que rápidamente menciono que la mariposa monarca, que estéticamente es muy, muy atractiva, y también es atractiva su historia porque viaja entre México, Estados Unidos, Canadá, hace 2 viajes largos al año. Ahora se ha encontrado que el uso indiscriminado del glifosato y el excesivo uso del glifosato está reduciendo la población de las mariposas monarcas, pero no, como dije, no solo son atractivas porque estéticamente son bonitas, ni tampoco por su viaje, sino que son uno de los principales polinizadores. Entonces estamos perdiendo biodiversidad vamos a perder biodiversidad por la falta de polinizadores. ¿Qué otra pregunta había? Si quieres, María, me dices. ¿Es o no biodiversidad? Creo que justo la acabas de contestar ahorita, que más bien se contradice totalmente. Y había otra pregunta sobre el nuevo tratado comercial con Estados Unidos y México, pero en realidad creo que para contextualizar más a toda la región, la parte 2 de la pregunta es muy importante. Si hay esfuerzos, aquí se refiere a México, pero también a otros lugares o proyectos para implementarse, para integrar sistemas agroalimentarios sostenibles. ¿Conoces esfuerzos más en nuestra región o en México?
Perdón, perdí un poquito la comunicación. ¿Lo pueden repetir? Pues si conoces esfuerzos para la implementación de sistemas agroalimentarios sostenibles. La pregunta era sobre México, pero yo lo expando a toda la región. O sea, como es una pregunta amplia, definitivamente. En esta administración, acá en México, se le está dando un poco más de importancia a apoyar justamente la agroecología y cómo se podría escalar, ¿no? Entonces, esta extensión y asistencia técnica que se da a pequeños agricultores, podría ser algo que promete en el futuro y hay personajes claves en esta administración que lo están impulsando. Por otro lado, se está impulsando también algo contradictorio con eso, que es el apoyo o subsidio a fertilizantes químicos, ¿no? Entonces, cuando se deberían encontrar las alternativas a los fertilizantes químicos, que no es algo fácil, que es algo que toma años, se está promoviendo tal vez por otro lado un uso mayor de fertilizantes químicos. Entonces, yo no veo ningún ejemplo así como que muy claro. Hay muchas luchas en este momento cuando deberíamos estar haciendo, eh, eh, cuando deberíamos estar promoviendo políticas mejores para tener sistemas alimentarios sostenibles. Hay muchas luchas que estamos teniendo para mantener la situación. La moratoria de los transgénicos, contra los cuales yo creo que es una amenaza a la biodiversidad. La moratoria de los transgénicos en Perú se vence en año y medio y no hay una discusión ni un debate público al respecto. Era una moratoria de 10 años justamente para promover un debate informado sobre el tema, y quien está encargado de generar investigaciones en los últimos 10 años, un organismo del Ministerio de Agricultura, no lo ha hecho. Por otro lado, en México se vive como una constante amenaza de que entren los transgénicos del maíz, y han entrado los transgénicos del algodón, y, y están suspendidos los cultivos de soya transgénica y están cancelados por el momento, bueno, cancelados los cultivos de maíz judicialmente, pero hay una constante pelea y aunque se ha anunciado que esta administración está en contra de los transgénicos, hay muchos personajes muy importantes dentro de la administración que pueden estar a favor. Entonces eso nos genera un problema y una alerta que deberíamos estar siempre atentos. Las últimas dos preguntas están muy vinculadas, que tiene que ver con cómo, bueno, las estoy resumiendo en el tema de la contradicción y o posible conciliación entre la producción masiva de alimentos y el uso de agroquímicos. ¿Es posible cómo trabajar estas contradicciones? Sí, claro, como que en términos generales, la biodiversidad, con un buen manejo, con asesoría técnica, promueve muchísimo más la protección contra el cambio climático y promueve muchísimo más el microrendimiento, ¿no? Entonces, en términos por otro lado, uno habla de la agricultura intensiva técnica que realmente está disponible desde el 94, y uno piensa todo lo que se ha producido y qué tanto nos ha alimentado, no hay ninguna correlación. Los principales cultivos transgénicos del mundo son soya, maíz, algodón y canola. El algodón, obviamente, se utiliza para nuestras ropas y para un estilo de vida rápido, ¿no? Y una parte mínima de la cultura que va para alimentar. Ahora sí me estoy escuchando bien. Escuchando bien. Me estaba diciendo que no. Ya te estás escuchando mejor. Se siente un poco lejos. Ahora sí. Sí. Es que creo que ahora no, José Luis, cuando empiezas a responder es cuando se deja de escuchar. Sí, solo si apagan los otros micrófonos. Ahí, ahora sí. Es que cuando tienen abiertos los otros micrófonos, cuando tienen abiertos los otros micrófonos es que se escucha un poco mal.
en fin, como que estaba hablando de los transgénicos un poco, cómo era la promesa de alimentar y de producir más para una población creciente, cómo así se vende, pero cómo desde que se implementó desde el 94, cómo es que esto ha alimentado a la población, y ahí estaba detallando cuáles son los principales cultivos transgénicos en el mundo. Son maíz, soya o soya, maíz, algodón y canola, en ese orden. ¿Cuáles alimentan directamente a la población? Vamos a descartar el algodón, que está destinado mucho para la moda rápida, claro, lo que se llama la moda rápida, ropa barata. Muy poca parte del algodón se utiliza con semillas de algodón para alimentar ganado. El maíz, en Estados Unidos al menos, el 90% del maíz producido no se destina a alimentación humana directa, es como el 40% que se destina a biocombustibles, el 30% que se destina a alimentar ganado, el 20% que se exporta para otros países para alimentar ganado y aproximadamente un 10% para derivados, alimentación ultraprocesada. Entonces, ¿está alimentando una población creciente eso? De ninguna manera. La soya, casi toda la soya se utiliza para alimentar ganado en todo el mundo y una parte pequeña para alimentar directamente a los humanos. Entonces, estos son los principales cultivos transgénicos que no nos están alimentando. ¿Se requiere cierto tipo de agricultura intensiva para para aumentar los rendimientos? Sí, definitivamente, mientras no dañe la biodiversidad y no amenace la biodiversidad, que es nuestro mejor seguro para el futuro, sí se va a requerir. Pero aunque cueste un poco más y aunque sea un poco más complejo, hay que tratar de promover estas prácticas alternativas a la agricultura intensiva, como es la agroecología, porque en el largo plazo va a ser nuestra mejor protección. Te agradecemos muchísimo tu tiempo Ahora sí. y pues en esta última sesión de webinar, entonces también nos despedimos de manera presencial de todos los participantes del curso y de los invitados de hoy. Y pues muchas gracias, José Luis, y seguimos en contacto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, María y Janina y todos. Estuvo muy interesante. Gracias y ya pues hasta luego.